Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Era una lúgubre tarde de noviembre, cuando me encontraba junto al hogar de 221B Baker Street, con mis revistas médicas abiertas frente a mí, aunque mi atención se desviaba constantemente hacia mi compañero. Holmes reposaba en su sillón, los dedos largos entrelazados bajo el mentón, los ojos grises y agudos, fijos en el techo con una expresión de profunda insatisfacción. Afuera, la niebla londinense se había asentado espesa y opresiva, arremolinándose contra los cristales como una fuerza consciente. Estoy, lo confieso, absolutamente aburrido, Watson, declaró al fin, exhalando un lento suspiro. El crimen se ha vuelto deplorablemente monótono. He leído cada periódico, analizado cada informe, y aún así, no ha surgido una sola singularidad digna de investigación. Dejé mi revista a un lado. Seguramente, Holmes, el mundo del crimen no se ha detenido por completo. Todo lo contrario, reflexionó. Sospecho que las fechorías continúan como siempre, pero ninguna parece requerir ni siquiera la aplicación más rudimentaria de la lógica. La mente se marchita sin estímulo, Watson. Hizo un gesto hacia el montón de correspondencias sin abrir sobre la mesa. Incluso mi propio correo no contiene más que peticiones insignificantes y quejas absurdas de mentes poco imaginativas. Con la intención de cambiar su humor, tomé el periódico vespertino. Quizá haya pasado algo por alto. Hubo un informe algo extraño en Hampshire. Holmes alzó la mano. Mi querido Watson, necesito un enigma de peso, no los divagantes supersticiosos de las mentes provincianas. Suspiró. No, me temo que la noche pasará sin ningún alivio. En ese momento, se oyó un golpe firme en la puerta del piso inferior. Holmes se incorporó de inmediato. Su mirada aguda se cruzó con la mía. «Ah», murmuró, «tal vez la noche nos traiga algo de intriga, después de todo». El paso pausado de la señora Hudson en la escalera precedió a su aparición. Se asomó a la puerta con su habitual compostura, matizada por una leve curiosidad. «Un caballero desea verle, señor Holmes», anunció. «Parece estar bastante angustiado». «Hágalo pasar», dijo Holmes con energía, como si toda señal de su anterior desánimo se hubiera desvanecido de inmediato. Un momento después, entró un hombre, alto, bien vestido, y con el inconfundible aire de quien carga con una gran ansiedad. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, pero sus ojos, hundidos y cansados, delataban una mente atormentada más allá del límite soportable. «Señor Sherlock Holmes», dijo, con la voz tensa, «lamento presentarme a una hora tan tardía, pero no tenía otra opción». Holmes lo observó con atención. «Percibo que es usted un hombre de ciencia, un médico, probablemente». El visitante se sobresaltó. «Sí, el doctor Edgar Lockwood, pero ¿cómo lo supo?» Holmes hizo un gesto con la mano. La leve marca en su pulgar e índice, común entre quienes manejan con frecuencia instrumentos quirúrgicos. Pero no nos demoremos. Por favor, tome asiento y cuéntenos qué lo trae por aquí. El doctor Lockwood vaciló, como si le costara articular la naturaleza misma de su visita. «Es», dijo al fin, «una imposibilidad, un caso que desafía a la razón misma. Vengo a usted porque ningún hombre común podría comprenderlo». Holmes se inclinó hacia adelante, con expresión agudizada. «Entonces, estimado doctor», dijo, «ha venido al lugar indicado». El doctor Edgar Lockwood inhaló profundamente, como si se preparara para lo que estaba a punto de revelar. Holmes, siempre el observador sagaz, se inclinó un poco más, con los ojos fijos en él,
con una intensidad que habría desestabilizado a un alma más débil. «Fue hace 3 días», comenzó Lockwood, con voz firme a pesar del peso evidente de su relato. «Fui llamado a Featherstone Hall por petición de Lady Eleanor Featherstone. Su esposo, Sir Lionel, había sido encontrado muerto en su estudio, sentado en su sillón como si simplemente estuviera dormido». «¿Y la causa de la muerte?», preguntó Holmes. Lockwood vaciló. «Ese, señor Holmes, es precisamente el aspecto que desafía toda lógica. Al examinar el cuerpo, no encontré signos de lucha, ni heridas, ni indicios de juego sucio. Y, sin embargo, tragó saliva, como si le costara dar voz a lo absurdo de su hallazgo. Su cuerpo estaba caliente». «¿Caliente?», repetí, frunciendo el ceño. «Sí, doctor Watson. Aunque llevaba casi 3 días muerto, su carne conservaba el calor de la vida. No había rigor mortis, ni la palidez natural de la muerte. Era como si... vaciló, como si se hubieran violado las mismas leyes de la naturaleza». Holmes tamborileó los dedos sobre el brazo de su sillón. «Curioso. ¿Y qué explicación se ofreció?». El rostro de Lockwood se ensombreció. «Ninguna que yo pudiera aceptar. Los aldeanos murmuran sobre una maldición, sobre fuerzas antinaturales en Featherstone Hall. Creen que Sir Lionel fue condenado por algo más allá de la comprensión humana». Los labios de Holmes se curvaron apenas. «¿Y usted, doctor? ¿Cree en esas cosas?». «Por supuesto que no», exclamó Lockwood con vehemencia. «Creo que esto es obra del hombre, no del espíritu. Pero ¿cómo se hizo? ¿Y por qué?». Abrió las manos, impotente. «Eso me supera». Los ojos de Holmes brillaron con intriga. «Interesante». La habitación cayó en un breve silencio, roto solo por el suave crepitar del fuego. Holmes, aún pensativo, alcanzó su pipa, pero no la encendió. «Los aldeanos hablan de una maldición», continuó Lockwood, su voz ahora más baja, como si le resultara desagradable siquiera mencionarlo. «Dicen que la familia Featherstone ha estado desde hace tiempo acosada por muertes antinaturales, extrañas dolencias, enfermedades repentinas, accidentes que desafían toda explicación». «Y sin embargo», intervino Holmes, «Sir Lionel no cayó de un caballo ni fue abatido por una enfermedad fantasma. Estaba sentado, sin marcas, en su silla, y simplemente dejó de existir». Lockwood inclinó la cabeza. «Exactamente, señor Holmes. Eso es lo que me inquieta. Los aldeanos aceptan su muerte como otro capítulo en la historia maldita de la familia. Lady Eleanor, por su parte, parece indiferente, como si ella también se hubiera resignado a ese destino». Los dedos de Holmes se apretaron brevemente alrededor de su pipa sin encender. «Una excusa conveniente», murmuró. «Cuando el miedo domina a la razón, incluso los sucesos más antinaturales pueden quedar sin ser cuestionados». Lockwood asintió. «Por eso he venido a usted. No creo en maldiciones, pero sí creo que algo terrible ha sido ocultado». Holmes exhaló lentamente. «Y yo también lo creo». Durante un instante, Holmes guardó silencio, con una expresión inescrutable. Luego, con una repentina decisión que incluso a mí me sorprendió, se puso de pie. «Partimos hacia Hampshire al amanecer». Lockwood parpadeó. «Entonces, ¿acepta el caso?». Holmes se volvió hacia él con una leve sonrisa. «Sería un mal alumno de mis propios métodos si no lo hiciera. ¿Un cadáver caliente después de 72 horas? ¿O bien las leyes de la naturaleza han sido reescritas? ¿O alguien está jugando un juego extremadamente elaborado?». Lockwood exhaló, y un destello de alivio cruzó su rostro. Tomé mi reloj. «El primer tren sale poco después del amanecer. Eso nos dará tiempo para prepararnos». Holmes asintió, ya sumido en sus pensamientos. «Watson, asegúrese de que llevamos todo lo necesario. Sospecho que esta no será una investigación ordinaria». Lockwood se levantó, su anterior ansiedad dando paso a algo cercano a la esperanza.
Tiene mi gratitud, señor Holmes. Holmes simplemente hizo un gesto con la mano. No necesito gratitud, doctor. La verdad, en cambio, es lo que más placer me brinda. Y así, el caso había comenzado. El rítmico golpeteo del tren sobre los rieles ofrecía un acompañamiento casi hipnótico para mis pensamientos, mientras me sentaba frente a Holmes, observando el campo pasar en una mezcla borrosa de grises y marrones. La niebla matutina aún se aferraba a los campos, enroscándose entre los setos como dedos fantasmales. Mi compañero, sin embargo, prestaba poca atención al paisaje cambiante. Sentado con la barbilla apoyada en la mano, su mirada se perdía en el horizonte, aunque sospechaba que no era la vista lo que ocupaba su mente. «Estás inusualmente callado, Holmes», comenté por fin. Se movió ligeramente, tamborileando los dedos sobre el marco de la ventana. «Estoy considerando, Watson, la naturaleza exacta de nuestro nuevo enigma. Hay algo especialmente singular en él, ¿no te parece?» «Realmente singular», respondí. «Un cadáver que desafía la propia naturaleza de la muerte. Si alguna vez hubo un caso que sugiriera la presencia de fuerzas sobrenaturales, sin duda sería este». Holmes me dirigió una mirada penetrante. «Vamos, Watson, conoces bien mis opiniones al respecto. El mundo está lleno de fenómenos que, a primera vista, parecen contradecir la razón, pero no son más que acertijos que aguardan una solución lógica. No hay magia aquí, solo ciencia manipulada para engañar». «¿Y ya estás tan seguro de ello?» «Tan seguro como lo estoy de que un cadáver caliente no encaja en el orden natural», respondió. «La cuestión, mi querido Watson, no es si se trata de un engaño, sino cómo fue ejecutado». Hizo una pausa, golpeando suavemente la sien con un dedo largo. «Piensa en esto. ¿Y si el error no radica en el calor del cuerpo, sino en nuestra expectativa de que debería estar frío? Quizás lo que tenemos ante nosotros es una ilusión tan meticulosamente construida que su perfección es precisamente lo que la delata». Fruncí el ceño. «¿Entonces sospechas de una interferencia deliberada?» «Sin ninguna duda. Un engaño, Watson, pero tan perfectamente realizado que resulta aún más sospechoso». Me recosté, aún reflexionando sobre sus palabras mientras el tren avanzaba velozmente hacia nuestro destino. Llegamos a Hampshire al mediodía, y la niebla se había disipado lo suficiente como para revelar el serpenteante camino rural que conducía a Featherstone Hall. Nuestro carruaje alquilado avanzaba lentamente por el sendero, y la gran casa apareció ante nosotros como un espectro antiguo emergiendo de la penumbra. Holmes, siempre atento, analizó los detalles de un vistazo. «Una propiedad imponente», murmuró, «y sin embargo, parece curiosamente reacia a recibir visitas». En efecto, había algo opresivo en aquella casa. Sus muros cubiertos de hiedra se alzaban contra el cielo gris, y sus ventanas oscuras y apagadas daban la impresión de que el edificio mismo lloraba la pérdida de su dueño. Incluso los pájaros parecían evitarla. El aire estaba cargado de un silencio antinatural. Al acercarnos, noté una figura solitaria esperando en la entrada. Vestía de riguroso luto, con una postura erguida y serena, su expresión imposible de leer. Lady Eleanor Featherstone era una mujer de impactante belleza, con unos ojos oscuros, tranquilos e inquebrantables, que se cruzaron con los nuestros. «Los esperaban», dijo simplemente, con una voz carente de emoción. «Confío en que hayan tenido un buen viaje». Holmes inclinó la cabeza. «Bastante». Si notó la intensidad con la que él la observaba, no lo dio a entender. «Vengan», dijo, girando sobre sus talones. «Hay mucho de qué hablar». La observé mientras nos conducía al interior de la casa, impresionado por su fría indiferencia. No había pena en su porte, ni tristeza en su tono. Si la muerte de su esposo la había afectado en lo más mínimo, sabía ocultarlo a la perfección. Noté que Holmes la observaba con la misma atención que yo.
Ella nos guió por los pasillos tenuemente iluminados de Featherstone Hall, caminando con pasos firmes y medidos. El silencio que envolvía la casa era antinatural, como si incluso las paredes guardaran un terrible secreto. Finalmente, llegamos al estudio. El doctor Edgar Lockwood ya estaba allí, de pie junto a una silla de respaldo alto, su rostro pálido. Hizo un gesto hacia la figura sentada frente a la chimenea. «Sir Lionel Featherstone», dijo sencillamente. Me adelanté, esperando ver el habitual palidez de la muerte, la rigidez fría de quien ha partido de este mundo, hacía ya tiempo. En cambio, mi aliento se detuvo en mi garganta. El cadáver ante mí estaba cálido. Me aparté instintivamente. «¡Cielos, Lockwood! ¡Esto es imposible!». Lockwood sacudió la cabeza con expresión sombría. Yo también lo pensé. Y, sin embargo, 3 días, Watson. 3 días desde que este hombre fue declarado muerto. Holmes ya había dado un paso adelante, su mirada afilada y calculadora, observando el cuerpo. Sin dudarlo, presionó sus largos dedos contra la muñeca de Sir Lionel y luego contra el costado de su cuello. Los retiró pensativo, como si estuviera confirmando algo para sí mismo. «No hay rigor mortis», murmuró. «Ningún empalidecimiento de la piel». Volvió su atención hacia el rostro del difunto, acariciando ligeramente el pómulo con el pulgar. «Y aquí», observa, Watson, «el color de la piel, un leve rubor permanece, casi como si la sangre aún circulase bajo la piel». Terminé en voz baja. Holmes asintió. «Y sin embargo, ambos sabemos que eso no es posible. La muerte no se desafía tan fácilmente». Tragué saliva con dificultad, examinando el cuerpo con una mirada más clínica. «No hay signos de lucha», observé. «Ninguna herida visible. Si hemos de creer que esto fue un asesinato, entonces no fue por medios convencionales». Holmes estudió la postura de Sir Lionel. «Mira cómo está sentado, Watson. No está encorvado ni colapsado. Sentado, con la mano derecha agarrando el reposabrazos como si...». Se interrumpió, su mirada oscureciéndose, como si supiera lo que venía. Un silencio se instaló entre nosotros. La presencia del cuerpo, aún cálido, pero indudablemente sin vida, era una afrenta contra todas las leyes naturales. Finalmente, Holmes se enderezó. «Ha estado muerto durante días», dijo en voz baja, «y sin embargo, la muerte se niega a apoderarse de él». Holmes no habló durante un momento. Sus ojos agudos recorrieron el estudio, captando cada detalle minucioso. Ya había visto esa expresión antes, la expresión de un hombre cuyo cerebro ya estaba ensamblando las piezas de un rompecabezas invisible. Se movió sin vacilar, agachándose junto a la silla donde Sir Lionel estaba sentado. «Watson», dijo, su tono agudo, «¿lo detectas?». Inhalé profundamente y fruncí el ceño. «Hay un olor débil, pero familiar». Holmes alcanzó debajo del escritorio y sacó una pequeña botella rota. «Perfume», dijo, o mejor dicho, un disfraz ingenioso. Sostuvo el vidrio a la luz. Algo estaba oculto bajo este olor, Watson. Algo que debía ser enmascarado. Lo consideré por un momento. ¿Veneno? Quizás. No elaboró más, sino que volvió su atención a la mano derecha del difunto, aún firmemente cerrada sobre el reposabrazos. Con un movimiento hábil, Holmes separó los dedos. «La estaba agarrando incluso en el momento de la muerte», murmuré. «En efecto, lo que nos dice, Watson, es que su muerte no fue instantánea». Holmes levantó la mirada. Sabía que algo estaba mal. Tuvo tiempo para reaccionar, pero no para escapar de ello. Mi mirada se desvió hacia la chimenea sin encender. «Extraño», dije. «La habitación está terriblemente fría, y sin embargo, el fuego no se ha usado». Holmes sonrió levemente. «Una excelente observación. Y plantea una pregunta. ¿Acaso el calor del cuerpo estaba destinado a engañarnos? ¿Hacernos creer que este hombre había muerto justo antes de ser encontrado?»
Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me encontré mirando de nuevo el cadáver tan extrañamente conservado. Holmes se levantó, guardando la botella rota de perfume en el bolsillo de su abrigo. «Esta no fue una muerte ordinaria, Watson», dijo. «Fue diseñada». Holmes permaneció inmóvil por un momento, con la mirada fija en la botella rota que había guardado momentos antes. Luego, con el aire de quien ha llegado a una conclusión silenciosa, se volvió hacia Lady Eleanor. «Dígame, señora», dijo. «¿Su esposo realizaba gran parte de su trabajo aquí en el estudio?» Ella lo miró con frialdad. Su estudio era donde recibía a los visitantes o donde se retiraba por las noches. Su verdadero trabajo, si se le puede llamar así, lo realizaba en otro lugar. Los ojos de Holmes brillaron. «Ah, ¿y dónde era ese lugar?» Hubo una breve vacilación. Luego, con un suspiro casi imperceptible, ella respondió. «El invernadero». «¿El invernadero?», repetí. Ella asintió. Sir Lionel pasaba más tiempo allí que en su propia casa. Era su laboratorio, su refugio del mundo. Lo que fuera en lo que estuviera trabajando, eso lo consumía. Holmes entrelazó los dedos. ¿Y desde su muerte? Está cerrado. Nadie ha entrado. El interés de Holmes se agudizó. ¿Por orden de quién? Por la mía, dijo simplemente. No vi razón para alterarlo. Holmes se volvió hacia mí con una expresión que conocía demasiado bien. «Watson», dijo con rapidez, «creo que hemos tardado lo suficiente. Los muertos pueden permanecer callados, pero sus secretos tienden a quedarse con nosotros». Se enderezó, ajustándose el abrigo. «Debemos ver ese invernadero de inmediato». Lady Eleanor no protestó, pero cuando se dio la vuelta para guiarnos fuera de la habitación, no pude evitar sentir que ella había sabido desde el principio que este momento llegaría. Holmes y yo fuimos conducidos al salón de Featherstone Hall, donde Lady Eleanor nos esperaba con un aire de compostura inquebrantable. Se sentó en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea, sus ropas de viuda dispuestas con la meticulosidad de una mujer que sabía que la observaban. La habitación era grande y ricamente amueblada, pero había una extraña frialdad en ella, como si el luto aún no hubiera encontrado su lugar en esas paredes. Ella no se levantó cuando entramos, ni mostró rastro alguno del dolor que uno esperaría de una viuda afligida. En su lugar, nos observó con la más mínima elevación de una ceja, como si fuéramos una interrupción más que los investigadores designados por su difunto esposo. Holmes inclinó la cabeza. «Lady Eleanor, aprecio que nos dedique su tiempo». Sus labios se curvaron en el fantasma de una sonrisa. «Es un placer, señor Holmes, aunque confieso que no entiendo qué más podría lograr una nueva investigación. Mi esposo está muerto. Eso es todo lo que hay que saber». Me moví incómodamente, observándola en busca de algún signo de duelo, pero no había ninguno. Solo una fría desconexión calculada. «No parece estar preocupada por su partida», comenté con cautela. Ella dirigió su mirada hacia mí, sus ojos oscuros y penetrantes. «¿Debería estarlo, doctor? Mi esposo era un hombre de obsesiones singulares, ninguna de las cuales me incluyó a mí. No pretendo lamentar un amor que nunca existió». Holmes, que la observaba con atención, dio un paso más cerca. «Obsesiones singulares, en efecto. El trabajo de Sir Lionel, por ejemplo, su investigación sobre la preservación biológica. ¿Estaba usted al tanto de ello?» Ella exhaló suavemente, como si cediera ante un tema tedioso. «¿Al tanto? Sí. ¿Interesada?» Mi esposo se encerraba con sus libros y sus experimentos, buscando respuestas a preguntas que ningún hombre cuerdo debería hacerse. Se creía al borde de algo extraordinario. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Quizá lo estaba. Pero como puede ver, señor Holmes, la muerte sigue siendo invencible. Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, su mirada descendió, deteniéndose brevemente sobre sus manos, que descansaban sobre los reposabrazos de la silla. Pasó apenas un segundo
antes de que se enderezara, pero yo había visto lo que él había notado: la leve contracción de sus ojos, la tensión sutil en su mandíbula. Había algo que había captado. Colocó sus manos tras su espalda. Dígame, Lady Eleanor, ¿su esposo alguna vez le compartió los detalles de su trabajo? Ella soltó una risa breve. Me libró de la carga de entender su genio. Levantó una mano en un gesto despreocupado, y fue la primera vez que vi lo que Holmes había notado. Ligeras manchas amarillentas, apenas visibles contra su piel pálida, se adherían al interior de sus muñecas. No eran tinta, no era envejecimiento, sino algo químico. Holmes sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Ya veo. Gracias por su tiempo, señora. Ha sido de gran ayuda. Mientras salíamos de la habitación, me giré hacia él con urgencia en voz baja. Holmes, esas manchas... Sus ojos brillaron. Sí, Watson. Parece que Lady Eleanor no está tan desinteresada como quisiera hacernos creer. Holmes y yo fuimos conducidos a una habitación tenue en la parte trasera de la casa, donde el doctor Percival Kent había tomado residencia temporal. El estudio, si así se le podía llamar, estaba en completo desorden. Textos médicos abiertos sobre el escritorio, frascos de vidrio e instrumentos esparcidos de manera desordenada, y el aire denso con el acre olor de los productos químicos. El hombre en sí mismo estaba cerca de la ventana, de espaldas a nosotros, las manos entrelazadas detrás de su espalda, en una postura de compostura forzada. Al entrar, se giró, revelando un rostro pálido y profundamente surcado por las arrugas. Había algo claramente inquietante en su expresión. Señaló las sillas frente a su escritorio. Señor Holmes, doctor Watson, los esperaba. Holmes inclinó la cabeza mientras se sentaba. Entonces entenderá, doctor Kent, que el tiempo es esencial. Usted fue el médico de Sir Lionel Featherstone, ¿verdad? Lo fui, respondió Kent, dejándose caer en la silla frente a nosotros. Su salud, hasta donde pude determinar, no era nada fuera de lo común para un hombre de su edad. ¿Nada fuera de lo común? Repetí. Y, sin embargo, 3 días después de su última consulta, lo encontraron muerto. Los dedos de Kent se apretaron contra los reposabrazos de su silla. Así parece. Holmes tocó ligeramente el escritorio con un dedo largo y delgado. Doctor, hemos examinado el cuerpo. Permanece cálido, a pesar de haber estado muerto durante 3 días. Tal vez pueda ofrecernos una explicación. Los labios de Kent se separaron levemente, pero no salió sonido en un primer momento. Luego, tras una breve pausa, exhaló y extendió las manos. No puedo explicarlo. Holmes lo estudió con una expresión inescrutable. Seguramente un hombre de su profesión puede ofrecer alguna hipótesis. Kent se movió incómodamente. Hay ciertas anomalías en el campo de la medicina que incluso la ciencia aún no ha logrado comprender. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. Y, sin embargo, doctor, el calor del difunto no es una anomalía menor. Es una imposibilidad física. Kent tragó saliva. Su mirada se desvió hacia los frascos sobre su escritorio y luego rápidamente hacia otro lado. Ya había observado esos gestos antes, la mirada involuntaria de un hombre que guarda un secreto. Holmes, siempre perceptivo, también lo notó. Dígame, doctor Kent, dijo suavemente, ¿cuál fue exactamente la causa de la muerte de Sir Lionel? La mandíbula de Kent se apretó. Apoplejía, lo más probable. Lo más probable, repitió Holmes, y sin embargo, no firmó ningún certificado de defunción. Kent dudó un breve instante antes de responder. Hubo complicaciones. La mirada de Holmes fue inquebrantable. Complicaciones, en efecto. Por un momento, la mano de Kent se movió hacia el tintero sobre su escritorio, pero se detuvo. Su compostura, tan frágil como era, parecía estar al borde del colapso. Holmes entrelazó los dedos. Una última pregunta, doctor. ¿Estaba Sir Lionel experimentando consigo mismo?
Kent contuvo la respiración. Sus dedos se apretaron contra el escritorio. Yo no lo sé. Holmes lo miró en silencio durante varios segundos. Luego, levantándose, hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras nos acercábamos a la puerta, Holmes echó un vistazo atrás. Doctor Kent, si recuerda algo más, por supuesto, me informará de inmediato. Kent no respondió. Holmes salió al pasillo, su expresión inescrutable. Watson, murmuró. Creo que acabamos de hablar con un hombre que sabe mucho más de lo que está dispuesto a admitir. Desde la oficina del doctor. Kent, Holmes me condujo por los pasillos oscuros de Featherstone Hall hasta llegar a una pequeña sala de estar, donde un joven esperaba de pie. Era de complexión delgada, bien vestido, y guardaba un fuerte parecido con Sir Lionel en la agudeza de sus rasgos. Pero, mientras que la mirada de Sir Lionel había sido alguna vez afilada y autoritaria, los ojos de Andrew Bellamy recorrían la habitación con una clara incomodidad. Al entrar, se enderezó. «Señor Holmes», dijo, extendiendo la mano. «Y el doctor. Watson, supongo». Holmes inclinó la cabeza, pero no aceptó de inmediato la mano ofrecida. En su lugar, observó al joven con esa mirada penetrante e inescrutable que tanto me era familiar. «Usted es el sobrino de Sir Lionel», dijo, «y ahora, por derecho legal, su heredero». Bellamy vaciló antes de asentir. «Sí, la propiedad pasa a mí». «Debe perdonar mi franqueza», continuó Holmes, «pero ¿hubo algún descontento entre usted y su tío?» Bellamy soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Descontento? Number, mi tío, era un hombre difícil, pero no tenía ninguna disputa con él. Y sin embargo, observó Holmes, usted estaba en Londres en el momento de su muerte. La boca de Bellamy se apretó. Sí, tenía negocios que atender. Holmes hizo un gesto ligero. Por supuesto. ¿Y puedo preguntarle? ¿Su tío alguna vez discutió su investigación con usted? La pregunta tuvo un efecto inmediato. Los dedos de Bellamy se movieron hacia sus gemelos, ajustándolos de una manera que me pareció completamente inconsciente. ¿Investigación?, repitió. Number, el trabajo de mi tío era suyo. Nunca lo entendí, ni me importó mucho. Holmes inclinó ligeramente la cabeza. ¿Nunca indagó? Bellamy esbozó una sonrisa débil. Prefería que nuestras conversaciones se limitaran a temas de negocios. La ciencia nunca fue de mucho interés para mí. Holmes se recostó en su silla, observando a Bellamy de cerca. Y sin embargo, señor Bellamy, parece que la ciencia de su tío fue precisamente lo que llevó a su muerte antinatural. Bellamy tragó saliva. Sus dedos reanudaron su movimiento inquieto, pasando de los gemelos al dobladillo de su manga. Holmes dejó que el silencio se alargara el tiempo justo para incomodarlo aún más. Luego, con calma perfecta, dijo: «Dígame, señor Bellamy, ¿había oído hablar alguna vez del elixir termofórico?» El color desapareció del rostro de Bellamy. Por una fracción de segundo, su máscara cuidadosamente compuesta se deslizaba. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. Holmes sonrió levemente. «Ah», murmuró, «veo que sí lo ha oído». Lady Eleanor nos condujo a través de los pasillos traseros de Featherstone Hall, hasta llegar a un par de puertas pesadas de roble, reforzadas con bandas de hierro. Detrás de ellas se encontraba el invernadero, el laboratorio privado de Sir Lionel, sellado desde su muerte. Sacó una llave de los pliegues de su vestido, pero dudó antes de insertarla en la cerradura. «No he puesto un pie aquí desde la noche en que él murió», dijo en voz baja. «Cualquier locura que lo consumiera fue obra suya». Holmes la estudió con la mirada. «Y sin embargo, señora, usted se aseguró de que nadie perturbara este lugar. ¿Por qué?» Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, con una firmeza desafiante. «Porque hay cosas que es mejor dejar sin perturbar, señor Holmes». Sin decir palabra más, giró la llave y las puertas se abrieron. Holmes entró primero,
su mirada aguda recorriendo el espacio. Filas de estanterías con paneles de vidrio cubrían las paredes, llenas de una variedad de plantas peculiares. Algunas tenían hojas oscuras y rizadas, mientras que otras tenían tallos gruesos y cerosos, con colores anormalmente vibrantes. Un olor húmedo y terroso impregnaba el aire, con algo más afilado. Químico, acre. Curioso, murmuró Holmes, pasando un dedo por uno de los frascos de vidrio. Muchas de estas especies no son nativas de Inglaterra. Algunas, me atrevería a decir, provienen de lugares tan lejanos como el este. En el centro del invernadero se encontraba una gran mesa de trabajo de madera, cubierta con frascos de vidrio, viales y páginas de notas manuscritas. Holmes se acercó de inmediato, levantando un libro polvoriento y hojeando su contenido con rapidez y precisión. Miré por encima de su hombro. «Fórmulas químicas», observé. «Pero estos símbolos no los reconozco». «Tampoco tú, Watson. Algunos son alquímicos, otros medicinales, pero ninguno sigue la práctica farmacéutica estándar». Holmes trazó un dedo enguantado sobre la tinta. «Esto fue un experimento, pero de una naturaleza singular. Sir Lionel no era un simple aficionado». Holmes continuó pasando las páginas hasta que se detuvo abruptamente. Su expresión se oscureció. «Y aquí, Watson, tenemos nuestra respuesta». Seguí su mirada hasta una fórmula escrita en grandes caracteres: elixir termofórico. La tinta se había difuminado ligeramente sobre el pergamino, como si se hubiera escrito con prisa. «Termofórico», murmuré. «¿Qué lleva calor?» «Exactamente», respondió Holmes. «Una sustancia diseñada para preservar el calor en materia orgánica. Un agente de conservación, pero mucho más allá de las técnicas convencionales de embalsamamiento». Se acercó a un gabinete cerrado con llave en la esquina, cuyas puertas estaban ligeramente abiertas. Con un solo movimiento de sus dedos, las abrió por completo. Dentro, los frascos de vidrio brillaban en filas ordenadas, cada uno meticulosamente etiquetado, pero entre ellos había una ranura vacía. Holmes tocó la etiqueta debajo de la ranura vacía. «El elixir termofórico», murmuró. «El frasco perdido, la clave de todo». Se giró hacia mí, su expresión inescrutable. «Ahora, Watson, la pregunta es, ¿se utilizó tal como Sir Lionel lo había planeado? ¿O fue alguien más quien lo usó para un propósito mucho más mortal?» Holmes permaneció ante el gabinete, sus dedos trazando la ranura vacía donde el frasco había descansado. El silencio del invernadero parecía intensificarse, el peso del descubrimiento presionando sobre nosotros. «Ya no hay duda», dijo por fin. Sir Lionel estaba experimentando consigo mismo. Me sobresalté. «¿Crees que él mismo ingirió esto, este elixir?» Holmes asintió. «Eso explicaría la ausencia de lucha, la quietud perfecta en la que fue encontrado. No esperaba daño». Fruncí el ceño. «Pero, seguro, Holmes, si solo estaba probando la fórmula, ¿no habría controlado la dosis? Este preservado antinatural, ¿podría haber sido un error?» Holmes cerró el libro con un suave chasquido. «Un error, Watson, o un asesinato disfrazado de uno». Lo miré sorprendido. «¿Crees que alguien manipuló la fórmula?» Holmes se volvió hacia la mesa de trabajo, sus ojos brillando con concentración. «La diferencia entre ciencia y asesinato, Watson, a menudo es una cuestión de intención». Hizo un gesto hacia las notas dispersas. Sir Lionel intentaba preservar la vida, detener la descomposición natural del cuerpo, pero en las manos equivocadas, su creación podría hacer lo contrario. Y alguien, Watson, se aseguró de que nunca despertara para ver el resultado de su propio experimento. Un silencio se extendió entre nosotros. Afuera, el viento soplaba contra el vidrio del invernadero, susurrando entre las hojas. Holmes se enderezó. «Vamos, Watson. Creo que ha llegado el momento de desenmascarar a nuestro asesino». La medianoche sonó con un tintineo hueco, mientras la familia se reunía en el estudio tenuemente iluminado.
El gran reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba el paso de cada segundo, su ritmo constante el único sonido en la sala. Holmes estaba de pie frente a la chimenea, su mirada aguda, su figura delgada resaltada por la luz titilante de las velas. A su invitación, 3 figuras se habían reunido. Lady Eleanor, serena e inescrutable. El doctor Percival Kent, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él. Y Andrew Bellamy, quien se encontraba al borde de su silla, sus dedos inquietos traicionando sus nervios. Holmes los observó con una satisfacción silenciosa antes de hablar. «Sin duda se preguntan por qué los he convocado a esta hora», dijo. «Les aseguro que no es sin motivo». Lady Eleanor arqueó una ceja delicadamente. «Supongo que ya ha llegado a alguna conclusión, ¿verdad, señor Holmes?» Holmes inclinó la cabeza. «En efecto, señora, el misterio que ha acosado a Featherstone Hall, la calidez antinatural del cadáver de Sir Lionel, los susurros de lo extraño, no es un misterio en absoluto, es un crimen». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. La mandíbula de Bellamy se apretó, mientras la mirada del doctor Kent se desvió hacia el suelo. Holmes continuó, su voz tan firme como el tic-tac del reloj. «Verán, la brillantez de este engaño radica en su audacia. Cuando un hombre muere, el cuerpo se enfría. Eso es un hecho simple e indiscutible. Y, sin embargo, Sir Lionel no lo hizo. El mundo debía creer que la muerte misma había sido desafiada. Dejó que sus palabras calaran, sus ojos penetrantes observando las caras reunidas en busca de alguna reacción. «Watson», pensé, «aquí es cuando la trampa se cierra». Holmes entrelazó las manos detrás de su espalda y comenzó a caminar. «Comencemos, como debe ser en todas las investigaciones lógicas, con los hechos», dijo. «Sabemos que Sir Lionel Featherstone estaba involucrado en una serie de experimentos científicos, experimentos que giraban en torno a la preservación de la vida, o más específicamente, la demora de la descomposición natural». Se giró, su mirada posándose en Lady Eleanor. «Usted cerró su invernadero tras su muerte. ¿Por qué?» Ella sostuvo su mirada sin titubear, porque deseaba poner fin a su necedad. Holmes sonrió débilmente. «Un sentimiento admirable, señora, pero poco convincente. No cerró el invernadero para proteger su memoria. Lo cerró para evitar un descubrimiento». Los labios de Lady Eleanor se presionaron en una línea delgada. Holmes continuó, su voz suave y deliberada. «Ahora, consideremos el cuerpo en sí. Ningún signo de violencia, ninguna herida externa. Y sin embargo, el rigor mortis nunca se instaló. El color de la piel permaneció antinaturalmente enrojecido. Pasaron 3 días, y aún así, la calidez de la vida permaneció». El doctor Kent se movió en su asiento. Los ojos de Holmes se dirigieron hacia él, pero no se detuvieron. En su lugar, sacó una hoja de papel doblada de su abrigo. «Esto», dijo, «es un pasaje copiado del diario personal de Sir Lionel, encontrado en su laboratorio en el invernadero. Detalla una fórmula que él llamó elixir termofórico, un compuesto químico diseñado para preservar el calor del cuerpo y ralentizar la descomposición». Bellamy palideció. «¿Quiere decir que...?» «Quiero decir», interrumpió Holmes, «que Sir Lionel no fue víctima de alguna fuerza sobrenatural. Fue el sujeto de su propio experimento». Un silencio atónito llenó el estudio. Holmes giró la mirada hacia el doctor. Kent, quien había comenzado a golpear nerviosamente el reposabrazos de su silla. «Parece preocupado, doctor. Después de todo, fue el médico de Sir Lionel. Seguro debe haber tenido alguna sospecha sobre su trabajo». El doctor Kent humedeció los labios. «Yo... no lo sabía». Holmes levantó una mano. «Ah, pero aquí es donde se pone interesante. Sir Lionel pudo haber administrado el elixir él mismo. Pero queda una pregunta vital. ¿Fue él quien controló la dosis?» Los dedos del doctor Kent se movieron inquietos.
Holmes sonrió. «Caballeros», dijo, «creo que ya tenemos a nuestro culpable. La respiración del doctor». Kent se había vuelto más superficial. El ritmo constante de sus dedos golpeando el reposabrazos de su silla era el único sonido en la habitación. Holmes, de pie frente al fuego, se giró hacia él con la deliberación lenta de un hombre que ha llegado a la conclusión inevitable de su argumentación. «Verá, doctor», dijo, «el error en este crimen no estuvo en su ejecución, sino en su precisión». El doctor Kent parpadeó rápidamente. «Yo no entiendo». Holmes sonrió débilmente. «Oh, pero lo entiende. Déjeme explicarle». La brillantez de este asesinato radicaba en su intento de desafiar la naturaleza misma. Quería crear un misterio tan inexplicable, tan contaminado de superstición, que ninguna mente racional se atrevería a buscar una respuesta. Su mirada barrió la habitación, posándose brevemente sobre Lady Eleanor, quien permanecía inmóvil como una estatua, con las manos dobladas ordenadamente sobre su regazo. «Pero», continuó Holmes, «la superstición es una niebla, y las nieblas siempre se disipan. Un cadáver que permanece cálido tras la muerte no es una simple curiosidad, es una imposibilidad». Bellamy, con los nudillos blancos contra los reposabrazos de su silla, dejó escapar un lento suspiro. «Entonces, ¿quiere decir que...?» Holmes se giró hacia él. «Lo que quiero decir, señor Bellamy, es que el calor de Sir Lionel no fue el resultado de alguna fuerza espectral, ni siquiera de un experimento mal calculado. Fue deliberado. El elixir termofórico fue administrado en una dosis fatal, asegurando que su cuerpo permaneciera en un estado liminal, ni vivo ni verdaderamente muerto, para que el mundo fuera engañado». Un destello de movimiento llamó mi atención. Los dedos del doctor. Kent apretándose contra el reposabrazos. Holmes también lo notó. Y sin embargo, doctor, en su prisa por tejer un crimen perfecto, pasó por alto un elemento crucial. Metió la mano en su abrigo y sacó el frasco de vidrio roto. «Este frasco de perfume», dijo suavemente, «fue destruido para enmascarar la presencia del elixir, un toque ingenioso, pero al hacerlo, llamó la atención sobre lo que usted trataba de ocultar». La habitación quedó en silencio. La mirada de Holmes permaneció fija en el doctor. Kent. Lady Eleanor, impasible hasta ahora, exhaló lentamente. «Supongo», murmuró, «que esto tenía que llegar». Holmes no se giró hacia ella. Sus ojos permanecieron clavados en la figura temblorosa del doctor. Kent, quien finalmente había comprendido que no había escape. Las manos del doctor. Kent se habían vuelto anormalmente quietas. Holmes, de pie frente a él, dejó que el silencio se alargara, su mirada aguda fija en el tembloroso médico. Luego, con una voz calmada pero cargada de finalidades, habló. «Verán, caballeros», comenzó, dirigiéndose a la habitación. «El asesinato de Sir Lionel Featherstone no se cometió con una espada ni un pistón, ni fue el resultado de una aflicción desconocida para la ciencia médica. Fue un crimen de cálculo, de frialdad y malicia deliberada. Y la mano que lo ejecutó se giró bruscamente, su mirada clavándose en el doctor. Kent, fue la suya, doctor». Kent dio un salto. Su boca se abrió como si fuera a protestar, pero Holmes levantó la mano. «No lo niegue», dijo. «La verdad, como una incisión quirúrgica, corta limpiamente a través de toda la falsedad». Comenzó a caminar por la sala, su voz ganando intensidad tranquila. «Considere los hechos. Sir Lionel estaba involucrado en investigaciones altamente experimentales, desconocidas por todos, salvo por unos pocos elegidos. Su elixir, el compuesto termofórico, era la culminación de años de estudio. Y sin embargo, en la víspera de su éxito, él pereció. Su muerte una imposibilidad científica, su cuerpo dejado como un acertijo para desconcertar toda razón. Se detuvo y se giró bruscamente hacia Kent.
Usted, doctor, tenía acceso a él. Como su médico personal, gozaba de su confianza. Solo usted podría haber administrado la dosis fatal. El rostro de Kent estaba pálido. «¡Eso es absurdo!», jadeó. «¿Por qué iba a hacer algo así?». Holmes permitió que una leve sonrisa se asomara en su rostro. Porque no tenía otra opción. Sacó un documento doblado de su abrigo y lo colocó sobre la mesa. «Aquí tengo, cortesía del abogado de Sir Lionel, evidencia de que en el último año una porción significativa de los fondos de Featherstone Hall había sido desviada, pequeñas sumas al principio, pero en los últimos meses aumentando hasta un nivel que no podía pasar desapercibido». Bellamy dejó escapar un suspiro. «¿Malversación?». Holmes inclinó la cabeza. Efectivamente. El doctor Kent había estado drenando las cuentas de Sir Lionel, probablemente bajo la suposición de que su empleador, tan absorbido en sus estudios, no lo notaría. Pero Sir Lionel no era un tonto. Mantenía registros meticulosos, registros que, tras su muerte, inevitablemente serían sometidos a escrutinio. Se acercó más a Kent, su voz suave pero implacable. Usted sabía que se acercaba el momento en que su engaño sería descubierto. Y entonces, el destino le dio una oportunidad. Se enteró de los experimentos privados de Sir Lionel. Vio, tal vez, el elixir mismo. Y en ese momento, se formó un plan. La respiración de Kent se volvió rápida y superficial. «Usted manipuló la dosis», dijo Holmes simplemente. Se aseguró de que Sir Lionel nunca despertara para exponerlo, y dejó atrás un cadáver que desafiaba toda lógica médica, uno que desconcertaría a las autoridades el tiempo suficiente para que usted pudiera cubrir sus huellas. Holmes cruzó los brazos. Fue, como ya he dicho, un crimen de cálculo, pero en su arrogancia, doctor, cometió un error. Una gota de sudor recorrió la sien de Kent. «¿Y cuál fue ese error?», susurró. Holmes sonrió con frialdad. «Me subestimó». Por un momento, el doctor. Kent permaneció inmóvil. Luego, con la desesperación repentina de un animal atrapado, salió corriendo hacia la puerta. «¡Deténganlo!», gritó Bellamy. Pero Holmes ya había anticipado el intento. La puerta se abrió antes de que Kent pudiera llegar a ella, revelando a dos oficiales uniformados de la policía de Hampshire. El doctor se detuvo en seco, su pecho agitado. Holmes asintió levemente. «Lo encontrará muy dispuesto a confesar, inspector». Kent soltó un suspiro sofocado. Luego se desplomó en la silla más cercana. Su voz, cuando habló, era áspera. «Yo no tenía elección», murmuró. «Él me habría arruinado. Mis deudas, mi reputación». Levantó las manos hacia su rostro, derrotado. «Nunca quise matarlo. Solo quería retrasarlo, ganar tiempo». Holmes lo observó con desdén leve. «El asesinato, doctor, rara vez se comete con la intención de hacerlo. Es simplemente el paso final de un crimen que comenzó mucho antes». Luego se giró hacia Lady Eleanor. «Y usted, señora, lo sabía». Una leve sonrisa tocó sus labios. «Por supuesto que lo sabía». Bellamy se levantó de un salto. «¿Lo sabía y no hizo nada?». Ella se encogió de hombros. «Mi esposo ya estaba condenado. ¿Por qué habría de intervenir?». Holmes exhaló. «Watson», murmuró, «creo que nuestro trabajo aquí ha terminado». Holmes se plantó ante los presentes, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, sus ojos agudos barriendo sus rostros. La habitación estaba impregnada del peso de la revelación, el silencio solo interrumpido por el ocasional crujido de la vieja casa asentándose en sus cimientos. «Debéis entender», comenzó, su voz medida y deliberada, «que la brillantez de este crimen no residía en su audacia, sino en su contención. Un engaño tan meticulosamente elaborado que a primera vista parecía desafiar a la naturaleza misma». Su mirada se posó brevemente en el doctor. Kent, quien estaba rígido en su silla, con el rostro pálido y demacrado. «El momento en que puse mis manos sobre el cuerpo de Sir Lionel»,
Supe que esto no era un caso de algún fenómeno inexplicable. Ningún cadáver permanece cálido tras la muerte. No sin motivo. Fue la primera y más condenatoria indicación de que su muerte no fue natural. Se giró, caminando lentamente frente a la chimenea. Luego estaba el asunto del elixir termofórico, una sustancia creada por Sir Lionel, diseñada para preservar el calor en la materia orgánica más allá de los límites de la ley natural. Un descubrimiento notable, pero que, en las manos equivocadas, podría torcerse en algo mucho más siniestro. Lady Eleanor, aún compuesta, observaba a Holmes con un aire de leve diversión. Y aún así, señor Holmes, usted afirma que mi esposo fue asesinado. ¿Está seguro de que no simplemente cayó víctima de su propia imprudencia? Holmes inclinó la cabeza. Una pregunta justa, señora, y una que consideré. Pero si Sir Lionel hubiera cometido un error de cálculo, si hubiera administrado una dosis demasiado grande de su propio elixir, podríamos haber encontrado su cuerpo en su laboratorio, rodeado de sus notas. En cambio, lo encontramos sentado, erguido, casi intocado por la muerte, con la mano derecha aferrada al reposabrazos como si se hubiera dado cuenta, demasiado tarde, de lo que se le había hecho. Murmuré. Holmes asintió. Precisamente, Watson, la evidencia sugiere no una necedad de científico, sino un acto calculado. Su mirada se posó sobre el frasco de perfume roto sobre la mesa. Y luego estaba esto, un frasco roto deliberadamente, su aroma pesado en el aire al llegar. A primera vista, un detalle insignificante, pero en realidad, un movimiento maestro de distracción. Levantó el frasco roto entre dos dedos. El elixir, Ben, posee un olor químico distintivo, uno que habría permanecido sobre el cuerpo de Sir Lionel. Pero nuestro asesino, en un último intento por ocultar su crimen, rompió este frasco cerca de su cuerpo, enmascarando el olor bajo una nube abrumadora de fragancia. Bellamy exhaló bruscamente. Entonces, ¿quiere decir que cada detalle fue intencional? Holmes sonrió débilmente. Oh, querido señor Bellamy, no solo intencional, sino necesario. Y ahí radica el error del asesino. El crimen fue demasiado perfecto. Y la perfección, caballeros, es lo más antinatural de todo. Holmes permitió que el silencio se alargara un momento, su mirada recorriendo a los presentes. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas, susurrando como los murmullos de los aldeanos que tan fácilmente habían aceptado lo sobrenatural como explicación para la muerte de Sir Lionel. «Qué fácil es que los hombres se entreguen a la superstición», dijo al fin, su voz precisa y tajante. «Un cadáver cálido, una preservación antinatural. Los susurros de maldiciones y fantasmas eran inevitables. Y sin embargo, la verdad, como siempre, es mucho más simple». Se giró nuevamente hacia el doctor, Kent, cuyas manos temblorosas permanecían apretadas en su regazo. Sir Lionel no fue una víctima común. Era un hombre de ciencia, realizando investigaciones que pocos podían entender. Eso lo hacía vulnerable, no a las fuerzas oscuras, sino a la astucia del hombre. Kent tragó con dificultad. «Usted no puede probar que yo...» Holmes lo interrumpió suavemente. «La prueba, doctor, está en la propia naturaleza del crimen. Esto no fue un acto apresurado de violencia, ni un intento torpe de asesinato. Fue un crimen de cálculo, uno que requirió tanto conocimiento como oportunidad. Y usted, doctor, poseía ambos. Watson, pensé, considéralo cuidadosamente que fue hecho». Se acercó al escritorio, tocando el libro abierto con un solo dedo. Sir Lionel creía que estaba a punto de lograr un avance científico, una fórmula que podría frenar la descomposición, preservar el calor y, en teoría, suspender la muerte misma. Una búsqueda peligrosa, pero no fatal. Al menos, no hasta que otra mano intervino. Bellamy exhaló bruscamente. «¿Entonces cree que... fue asesinado?» Holmes se giró hacia él con un leve atisbo de diversión. Difícilmente los habría reunido a todos a esta hora para declarar que fue un accidente, señor Bellamy.
Su expresión se oscureció. Sir Lionel estaba experimentando consigo mismo, lo que hizo que el crimen fuera aún más fácil. El asesino no necesitaba fuerza, ni una espada, ni un arma más que una alteración sutil de la misma sustancia en la que confiaba. ¡Deténganlo!, gritó Bellamy. Pero Holmes ya había anticipado el intento. La puerta se abrió antes de que Kent pudiera llegar a ella, revelando a 2 oficiales uniformados de la policía de Hampshire. El doctor se detuvo en seco, su pecho agitado. Holmes asintió levemente. «Lo encontrará muy dispuesto a confesar, inspector». Kent soltó un suspiro sofocado. Luego se desplomó en la silla más cercana. Su voz, cuando habló, era áspera. «Yo no tenía elección», murmuró. «Él me habría arruinado. Mis deudas, mi reputación». Levantó las manos hacia su rostro, derrotado. «Nunca quise matarlo. Solo quería retrasarlo, ganar tiempo». Holmes lo observó con desdén leve. «El asesinato, doctor, rara vez se comete con la intención de hacerlo. Es simplemente el paso final de un crimen que comenzó mucho antes». Luego, se giró hacia Lady Eleanor. «¿Y usted, señora, lo sabía?» Una leve sonrisa tocó sus labios. «Por supuesto que lo sabía». Bellamy se levantó de un salto. «¿Lo sabía y no hizo nada?» Ella se encogió de hombros. «Mi esposo ya estaba condenado. ¿Por qué habría de intervenir?» Holmes exhaló. «Watson», murmuró, «creo que nuestro trabajo aquí ha terminado». Holmes se plantó ante los presentes, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, sus ojos agudos barriendo sus rostros. La habitación estaba impregnada del peso de la revelación, el silencio solo interrumpido por el ocasional crujido de la vieja casa, asentándose en sus cimientos. «Debéis entender», comenzó, su voz medida y deliberada, «que la brillantez de este crimen no residía en su audacia, sino en su contención. Un engaño tan meticulosamente elaborado que, a primera vista, parecía desafiar a la naturaleza misma». Su mirada se posó brevemente en el doctor. Kent, quien estaba rígido en su silla, con el rostro pálido y demacrado. «El momento en que puse mis manos sobre el cuerpo de Sir Lionel, supe que esto no era un caso de algún fenómeno inexplicable. Ningún cadáver permanece cálido tras la muerte, no sin motivo. Fue la primera y más condenatoria indicación de que su muerte no fue natural». Se giró, caminando lentamente frente a la chimenea. Luego estaba el asunto del elixir termofórico, una sustancia creada por Sir Lionel, diseñada para preservar el calor en la materia orgánica más allá de los límites de la ley natural. Un descubrimiento notable, pero que, en las manos equivocadas, podría torcerse en algo mucho más siniestro. Lady Eleanor, aún compuesta, observaba a Holmes con un aire de leve diversión. «Y aún así, señor Holmes, usted afirma que mi esposo fue asesinado. ¿Está seguro de que no simplemente cayó víctima de su propia imprudencia?» Holmes inclinó la cabeza. «Una pregunta justa, señora, y una que consideré. Pero si Sir Lionel hubiera cometido un error de cálculo, si hubiera administrado una dosis demasiado grande de su propio elixir, podríamos haber encontrado su cuerpo en su laboratorio, rodeado de sus notas. En cambio, lo encontramos sentado, erguido, casi intocado por la muerte, con la mano derecha aferrada al reposabrazos como si se hubiera dado cuenta, demasiado tarde, de lo que se le había hecho», murmuré. Holmes asintió. «Precisamente, Watson, la evidencia sugiere no una necedad de científico, sino un acto calculado». Su mirada se posó sobre el frasco de perfume roto sobre la mesa. Y luego estaba esto, un frasco roto deliberadamente, su aroma pesado en el aire al llegar. A primera vista, un detalle insignificante, pero en realidad un movimiento maestro de distracción. Levantó el frasco roto entre 2 dedos. «El elixir, ven, posee un olor químico distintivo, uno que habría permanecido sobre el cuerpo de Sir Lionel. Pero nuestro asesino, en un último intento por ocultar su crimen,
rompió este frasco cerca de su cuerpo, enmascarando el olor bajo una nube abrumadora de fragancia. Bellamy exhaló bruscamente. Entonces, ¿quiere decir que cada detalle fue intencional? Holmes sonrió débilmente. Oh, querido señor Bellamy, no solo intencional, sino necesario. Y ahí radica el error del asesino. El crimen fue demasiado perfecto, y la perfección, caballeros, es lo más antinatural de todo. Holmes permitió que el silencio se alargara un momento, su mirada recorriendo a los presentes. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas, susurrando como los murmullos de los aldeanos que tan fácilmente habían aceptado lo sobrenatural como explicación para la muerte de Sir Lionel. «Qué fácil es que los hombres se entreguen a la superstición», dijo al fin, su voz precisa y tajante. Un cadáver cálido, una preservación antinatural. Los susurros de maldiciones y fantasmas eran inevitables. Y, sin embargo, la verdad, como siempre, es mucho más simple. Se giró nuevamente hacia el doctor, Kent, cuyas manos temblorosas permanecían apretadas en su regazo. Sir Lionel no fue una víctima común. Era un hombre de ciencia, realizando investigaciones que pocos podían entender. Eso lo hacía vulnerable, no a las fuerzas oscuras, sino a la astucia del hombre. Kent tragó con dificultad. «Usted no puede probar que yo...» Holmes lo interrumpió suavemente. «La prueba, doctor, está en la propia naturaleza del crimen. Esto no fue un acto apresurado de violencia, ni un intento torpe de asesinato. Fue un crimen de cálculo, uno que requirió tanto conocimiento como oportunidad. Y usted, doctor, poseía ambos». «Watson», pensé, «considera lo cuidadosamente que fue hecho». Se acercó al escritorio, tocando el libro abierto con un solo dedo. Sir Lionel creía que estaba a punto de lograr un avance científico. Una fórmula que podría frenar la descomposición, preservar el calor y, en teoría, suspender la muerte misma. Una búsqueda peligrosa, pero no fatal. Al menos, no hasta que otra mano intervino. Bellamy exhaló bruscamente. «¿Entonces cree que fue asesinado?» Holmes se giró hacia él con un leve atisbo de diversión. «Difícilmente los habría reunido a todos a esta hora para declarar que fue un accidente, señor Bellamy». Su expresión se oscureció. Sir Lionel estaba experimentando consigo mismo, lo que hizo que el crimen fuera aún más fácil. El asesino no necesitaba fuerza, ni una espada, ni un arma más que una alteración sutil de la misma sustancia en la que confiaba. Holmes, de pie a mi lado, sacó su reloj de bolsillo y lo abrió con un rápido movimiento. «El conocimiento, Watson, solo tiene el valor que le dan las manos que lo manejan. Los descubrimientos de Sir Lionel pudieron haber sido extraordinarios, pero el conocimiento extraordinario en manos imprudentes solo lleva a la ruina». Cerró el reloj con un chasquido. «Nuestro tren nos espera». Subimos al carruaje que nos esperaba, y mientras avanzaba bruscamente, eché un último vistazo a la casa. La gran fachada de piedra permaneció inmutable, sus ventanas oscuras, sus secretos enterrados ahora junto a su dueño. Dejamos Featherstone Hall atrás, su leyenda ya desvaneciéndose en susurros. El tren a Londres traqueteaba con regularidad a lo largo de las vías, el paisaje deslizándose por la ventanilla en una neblina de colores apagados. Holmes se sentó frente a mí, sus largos dedos entrelazados, su mirada distante mientras el humo salía perezosamente de su pipa. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Luego, finalmente, rompí el silencio. «Hubo algo profundamente inquietante en este caso, Holmes», admití. «Incluso la muerte misma había sido manipulada por manos humanas». Holmes exhaló, sus agudos ojos grises girando para encontrarse con los míos. «Una ilusión, Watson, no diferente de cualquier otra». Golpeó el borde de su pipa contra el reposabrazos. «El mundo rara vez es tan misterioso como parece.
Solo los límites de nuestro propio conocimiento nos engañan. Lo observé, esperando alguna reflexión adicional, pero no vino. Para él, el caso estaba cerrado, el rompecabezas resuelto y dejado de lado. El tren avanzaba, las ruedas cantando su constante canción contra las vías. Afuera, el familiar velo de la niebla londinense comenzaba a arrastrarse por los bordes de la ciudad. Y supe, como siempre, que Holmes una vez más había reducido lo extraordinario a una fría y racional verdad. El misterio había desaparecido. Solo quedaba la lógica. El tren avanzaba hacia Londres, su movimiento rítmico una constante compañera de nuestros pensamientos. Holmes estaba frente a mí, su perfil afilado enmarcado por los ascendentes hilos de humo de su pipa. Ya me había acostumbrado a sus silencios, pero algo de este caso seguía pesando en mi mente. Una vez me dijiste, Holmes, que el asesinato rara vez es perfecto. Musité. Que el criminal siempre deja un hilo, por más fino que sea, para que el observador agudo lo siga. Y, sin embargo, si no hubiera sido por el calor del cuerpo de Sir Lionel, una imposibilidad en sí misma, este crimen jamás habría sido descubierto. Holmes exhaló una lenta pluma de humo, su mirada fija en el paisaje que pasaba. Toda mentira, Watson, sin importar cuán meticulosamente esté tejida, contiene en sí misma la semilla de su propia perdición. El mayor error que puede cometer un asesino es creer que es infalible. Golpeó el tazón de su pipa. El Dr. Kent intentó desconcertar al mundo con un crimen perfecto, y sin embargo, al hacerlo, cometió el pecado que ningún criminal debe cometer. Hizo el misterio demasiado perfecto. Lo consideré. Entonces, al final, no fue la ciencia, ni siquiera la malicia, lo que lo traicionó. Fue la arrogancia. Holmes esbozó una rara sonrisa. Un defecto muy peligroso, querido Watson. Cayó nuevamente en el silencio, y yo me recliné contra mi asiento, observando cómo la niebla de Londres comenzaba a tragarse el camino del tren. Holmes afirma que todo crimen contiene un defecto fatal, un detalle pasado por alto que finalmente lleva a la caída del culpable. Pero, ¿cuál crees que fue el mayor error del doctor? ¿Kent? ¿Fue su dependencia de la superstición? ¿Su subestimación de Holmes? ¿O algo completamente diferente? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, si disfrutas desentrañando los misterios de Baker Street, asegúrate de suscribirte para más casos de Sherlock Holmes. No olvides compartir este misterio con otros detectives. Después de todo gran caso merece una segunda mirada. Hasta la próxima, el juego ha comenzado.